disfrutando este tiempo. Señor, gracias porque tú estás, como siempre, en medio nuestro. Gracias porque tú estás cada día con nosotros, y en esta mañana queremos verte, Señor, y contemplarte y alucinar observando quién tú eres y lo que tú has hecho, Señor. Y te rogamos que en esta mañana tu palabra entre en lo profundo de nuestro corazón, que traiga consuelo, que traiga aliento, que traiga ánimo, que nos confronte, Señor, que hagas lo que tú quieras hacer en nuestra vida, pero que en esta mañana tu palabra nos transforme, Señor, que no nos vayamos igual que hemos venido, que no nos vayamos igual que éramos ayer, sino que ella pues transforme nuestro corazón y nos lleve, Señor, a seguir creciendo hasta llegar a esa estatura gloriosa de ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que está escrito en ella. Ayúdame a transmitir lo que yo entiendo que el Espíritu Santo inspiró, y que en esta mañana, Señor, sobre todas las cosas, tú seas glorificada en esta predicación. Te lo pedimos y te lo rogamos, y Señor, haz algo en nosotros hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta semana he hecho un poquito de trabajo de investigación para averiguar qué es lo que dice cada una de las religiones, bueno, cada una no, las religiones más importantes, acerca de cómo podemos llegar al cielo, al paraíso, o cómo podemos llegar a ser como Dios. El catolicismo romano explica que para ir al cielo lo que necesitamos es tener fe en Jesús, pero aparte de esto hay que hacer algunos mandamientos, hay que hacer algunos actos de caridad, y hay que participar de los sacramentos para poder llegar al cielo, para poder llegar al paraíso. El Islam lo que explica es que para poder tener el favor de Alá hay que cumplir con los 5 pilares, que son la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y el ir al menos una vez en la vida a la Meca. Además de esto, se tiene que vivir una vida con una conducta moral recta, con una adoración sincera y una vida llena de buenas obras, porque Alá en el día final juzgará a las personas según las cosas que hayan hecho, sean buenas o sean malas. El judaísmo lo que defiende es que para poder llegar al cielo hay que obedecer los mandamientos de la Torá, y por tanto hay que vivir una vida justa y una vida ética, porque Dios va a juzgar a cada persona según sus actos, y por tanto el ser humano tiene que hacer actos de bondad, de caridad y de justicia para poder ganarse el favor de Dios. Estas son las 3 grandes religiones monoteístas, y dejadme hablar de un par de religiones muy conocidas también. El hinduismo lo que dice es que para poder llegar al paraíso hay que llegar a través de una serie de reencarnaciones para poder llegar a lo que ellos llaman como el moksha, que es una unión del alma humana con ese ser supremo o con un estado de paz. Para lograr esto, pues ellos dicen que hay varios caminos y que se llevan a cabo pues, a través de hacer acciones desinteresadas, a través del conocimiento o a través de la devoción. Eso sí, para poder llegar a esto hay que cumplir una serie de normas y de deberes y llevar una vida ética para ir rellenando el karma, y así pues poder avanzar espiritualmente y llegar a ese estado de paz final. Y por último, el budismo defiende que para encontrar un lugar en el paraíso eterno hay que alcanzar lo que ellos llaman como el nirvana, que este es un estado en el cual no hay ningún sufrimiento y se lleva, igual que el hinduismo, a través de una serie de reencarnaciones. A través de las enseñanzas que Buda dejó, para llegar hay que vivir lo que ellos llaman como el óctuple sendero, que esto implica tener una visión recta de la vida, una intención recta en la vida y unas acciones rectas en la vida. Así que hay que tener una buena disciplina ética, hay que meditar y hay que desarrollar la sabiduría para poder progresar espiritualmente y llegar al nirvana, y de esta manera llegar al paraíso. Estas 5 religiones tienen algo en común. Ofrecen unas directrices a sus fieles para poder llegar al cielo. Tú, si haces esto y haces esto, podrás llegar al paraíso, podrás llegar a ser como Dios. Hace 507 años, el 31 de octubre, nació dentro del cristianismo una reforma que venía con un mensaje y un lema muy claro. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Y es que mientras el resto de religiones enseñan cómo podemos llegar a ser como Dios, el protestantismo lo que dice es que como nosotros no podemos ser igual a Dios, Dios quiso ser como nosotros para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Yo quiero seguir hablando pues, de la serie del libro de Hebreos, que titulé Jesús, la confirmación del nuevo pacto, y el sermón de hoy se llama Un Dios como nosotros. Así que si queréis vamos a leer el texto en el cual nos vamos a basar, que está en Hebreos capítulo 2,
y leeremos los versículos del 10 al 18. Os dejo que lo busquéis y así lo leemos juntos. Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 18. ¿Sí? ¿Por ahora? ¿Sí lo tenéis? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. En esta mañana me gustaría, por medio de este texto, que pensásemos en tres preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el motivo del sufrimiento de Jesús? La segunda de ellas, ¿cuál es el motivo de la encarnación de Jesús? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el motivo de que Jesús fuese como nosotros? De su similitud. Y el versículo 10 nos lleva a la primera pregunta, ¿cuál es el motivo del sufrimiento de Jesús? Y empieza presentando un poco cuál es la motivación que hay detrás del sacrificio de Jesús. Y es una motivación que nace directamente del Padre. Dice así, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Dios que es el motivo de toda la creación y de que todo lo que existe exista, quiere hacer algo, porque el ser humano está destituido de su gloria. El ser humano no se puede acercar a Dios de ninguna manera. Pero Dios tiene una motivación, compartir su gloria con las personas, con los hombres y las mujeres que viven en el mundo, compartir su gloria con muchos hijos. Y para poder hacer esto, necesita que alguien sea el autor. Es decir, alguien que inicie el camino, que abra el camino hacia esa gloria divina. Y ese autor se llama Jesucristo. Y dice el texto que Jesús tenía que ser perfeccionado a través de la aflicción. ¿No suena un poco raro esto? ¿Jesús no era perfecto? ¿Había algo que Jesús en él se pudiese mejorar o pudiese ser mejor? ¿Había pecado Jesús y por eso pues había que perfeccionarle y hacerle mejor? Tenemos que entender que el autor de Hebreos lo que estaba transmitiendo es que el Padre quería que Jesús lograse la meta más alta posible, que llegase al nivel más alto que cualquier persona pudiese llevar. ¿Y cuál es esa meta? Llevar muchos hijos a la gloria. Y para eso Jesús es el autor de la salvación de ellos. Y este autor tenía que pasar por dolor y tenía que pasar por sufrimiento para poder lograr su objetivo, porque mira, tú y yo habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y para poder volver a participar de esa gloria, el Hijo tenía que venir a salvarnos y tenía que sacrificarse. Tú y yo somos la meta más alta que Jesús podía tener en su intención de venir a la tierra. La meta más alta. Él es el que va a la cabeza y Él es el que nos guía en el camino hacia la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podíamos acceder, pero a Dios le convenía que el Hijo sufriese para que tú y yo pudiésemos tener entrada a la misma presencia de Dios. Yo no sé si alguna vez has pensado, por quizá alguna circunstancia, quizá por algún problema, que Dios no te ama. Yo lo he pensado. Yo soy muy pecador, entonces yo he pensado a veces que Dios no me ama. Pero la realidad
Es que Dios nos ama tanto que ha sido capaz de dar a su Hijo para salvarnos. El amor de Dios no se mide en nuestras circunstancias, se mide en la cruz. Que Dios te ame o no, no tiene que ver porque la vida te vaya bien o te vaya mal. Tiene que ver porque Cristo murió por ti. Esa es la medida del amor de Dios. Entregar a su único Hijo para que Él sea el autor de nuestra salvación. Y el versículo 11 nos da una explicación directamente de esto. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. Yo creo que queda claro, pero igualmente vamos a ver quién es cada uno de estos. Por un lado tenemos el que santifica. El que santifica es Jesús. Él es el que nos santifica. Nuestra santificación, aunque es verdad que Dios nos permite que colaboremos en ella, es una obra de Jesús y es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestras vidas santificándonos. Luego tenemos a los que son santificados. Esos somos aquellos hijos que Jesús ha llevado a la gloria. Porque de la gloria de Dios solo se puede participar a través de la santidad. Ahora bien, hay que entender algo. La santidad no son una serie de cosas que yo hago y por tanto soy santo. No es algo que yo hago por mis fuerzas y de esa manera yo consigo ser santo. La santificación es una obra de Cristo que hace en cada uno de nosotros. Y cuanto yo estoy más cerca de Cristo, cuanto yo estoy más cerca del Espíritu Santo, hay un fruto en mí que hace que yo sea más santo. Pero mi objetivo no es ser santo, es estar cerca de Jesús. Y eso hará que yo sea santo. Y por último, dice, de uno son todos. Este de uno, el autor de Hebreos se está refiriendo al Padre. Y ese de todos es el Hijo y somos nosotros. Mirad, el sacrificio de Jesús, aunque Él es el unigénito, nos coloca a nosotros en la misma situación que Él, como hijos de Dios. Dios crea al ser humano y Dios crea criaturas. Pero Cristo muere para convertirnos en hijos, para que nuestra posición en nuestra relación con Dios cambie y sea una relación de padre e hijo. No solamente de un creador y unas criaturas que no se relacionan. ¿Y sabéis lo que hace? Algo que yo flipo con esto. Mira, dice, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Has oído esto? A Jesús no le da vergüenza decir que tú eres su hermano. Yo cuando pensaba en esto, digo, pues si yo me doy vergüenza a mí mismo de mí. Pues a Jesús no le da vergüenza decir que tú eres su hermano. Porque Jesús nos ha santificado. Y como nuestros pecados han sido cubiertos, a Él ya no le da vergüenza decir que nosotros somos sus hermanos. Que los santos de Dios que hemos sido llevados a su gloria, somos sus hermanos. Ahora bien, esto es muy bonito, pero tiene implicaciones también importantes para nosotros. Hoy estáis todos muy guapos, como os he dicho al principio, así que miraros a las caras, mirad a los que tenéis delante, a los que tenéis detrás, si hacéis contacto visual, hazle así para que sepa que le están mirando. ¿Has visto a todos los que estamos hoy aquí? Déjame preguntarte algo. ¿Te avergüenzas tú de alguno de ellos? ¿Hay de alguno que tú creas que tú eres mejor que ellos y que por tanto, pues, bueno, son inferiores y de alguna manera los desprecias? ¿Te da vergüenza decir de alguno de los que estamos aquí que son tus hermanos? Vuelve a mirar otra vez a los que estamos aquí. Estáis guapos hoy, aprovechad. Los lunes venimos más feos, que no nos toca trabajar, pero los domingos estamos guapos. Todos los que estás viendo son personas que han sido santificadas por Jesús. Son personas que Cristo ha pagado con su sangre. Son hijos de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo y que está orgulloso de nosotros. Y esto es increíble. Así que cuidado con menospreciar a personas de la iglesia. Cuidado con menospreciar a creyentes. Porque ¿acaso no es suficiente para nosotros que Jesús nos haya santificado? ¿Acaso no es suficiente que Jesús haya pagado el pecado de tu hermano para que tú le sigas exigiendo cosas? Defendámonos unos a otros. Exhortémonos con amor. No estoy diciendo que si yo hago algo malo, como Jesús no se avergüenza de mí, no vengáis a decírmelo. Claro que sí, me tenéis que decir, oye Ángel, esto está mal, pero con amor, con la intención de restaurarme,
con la intención de hacerme cambiar y de hacerme volver, no con condenación, no para machacar, sino todo lo contrario. No nos avergoncemos los unos de los otros, porque si Cristo no se avergüenza, ¿cómo yo me voy a avergonzar de vosotros? ¿O acaso mi estándar moral es más alto que el de Jesús? Imposible. Jesús está orgulloso de nosotros, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros no deberíamos nunca avergonzarnos de nadie que también es hijo de Dios. Ahora viene el autor de Hebreos, para demostrar que esto no es una herejía. En los versículos 12 y 13 hace referencia al Salmo 22, 22 y a Isaías 8, 17 y 18. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En el Salmo 22, David está clamando a Dios en medio de su angustia. Y precisamente el Salmo 22 son palabras que el Señor Jesús pronunció en la cruz, al decirle al Padre, ¿por qué me has desamparado? David estaba desesperado porque Dios no le hablaba, porque estaba en silencio. Pero al recordar quién es Dios, dice David, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y las palabras que dijo David, el autor de Hebreos las pone en la boca de Jesús. En medio de la iglesia, Jesús anuncia el nombre de Dios a todos sus hermanos, y de nuevo nos vuelve a llamar de esta manera. Mira, como cristianos no podemos vivir fuera de una iglesia local. El cristiano que no se relaciona con otros creyentes es un cristiano que está perdido. Y claro, dirás, no, es que, claro, yo es que he estado en tantas iglesias y son tan imperfectas, ¿sabes por qué? Porque estás tú. Esta iglesia es imperfecta porque estás tú, porque estoy yo, porque estamos cada uno de nosotros. Pero es en la iglesia local donde el creyente encuentra una comunidad que alaba y glorifica a Dios y donde Jesús anuncia que todos son sus hermanos. Al citar Isaías 8, 17, 18, el autor de Hebreos pone en Jesús las palabras del profeta. Y Simon Kistemaker, un comentarista, dice lo siguiente que me gusta mucho. Dice, el profeta y sus hijos, así como Cristo y sus hermanos, están delante de Dios. Los hijos que Dios le diera a Isaías son el remanente fiel de Israel. Los hermanos de Jesús son los que forman la iglesia. Así como Isaías estaba rodeado por sus conciudadanos que temían a Dios, del mismo modo, Cristo está en medio de su pueblo. Y así como el remanente fiel del tiempo de Isaías era el signo y símbolo de Dios en un mundo lleno de incredulidad, así la iglesia hoy funciona como portadora de la luz en un mundo lleno de oscuridad y de pecado. Jesús está en medio de un pueblo que está llamado a ser una luz en medio de la oscuridad de este tiempo. Hace poco escuché una pregunta, no sé si hacerla, porque a mí me dejó un poco fuera del juego. Y decía el que la planteaba, si tu iglesia local desapareciese de tu barrio, ¿qué harían los vecinos? Una iglesia local que está viva, los vecinos se pelearían para que no desapareciese. Porque está impactando el lugar donde está, porque está siendo luz. Y yo no sé si realmente nosotros estamos siendo luz o solo venimos a encerrarnos aquí. Yo recuerdo cuando vivía en Gabá, había unos amigos míos que eran vecinos de la iglesia. Y me dicen, yo no sé qué es lo que hacéis ahí. Y yo dije, pues estamos haciendo las cosas mal. Si la gente del barrio no sabe qué hace la iglesia, si la iglesia no se involucra en el barrio, en ayudar, la iglesia está fallando. Por muy buenos cultos que tengamos y como si nos cayésemos todos los domingos. Estamos equivocándonos. Porque la iglesia es llamados afuera. Y a veces lo que queremos es que la gente venga aquí dentro. Venid, venid. Y la iglesia es llamados afuera. Cristo está en medio de la iglesia para que la iglesia sea luz. Y esa es nuestra misión. Si hasta aquí hemos visto el motivo del sufrimiento de Jesús, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo de su encarnación? Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recordemos que el autor de Hebreos está presentando a Jesús como el autor de la salvación, y yo no sé si alguna vez tú te has preguntado
si realmente era necesario que la segunda persona de la Trinidad se hiciese un hombre y muriese para salvarnos. Si no había otra manera de arreglar esta situación. Si igual que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal que traía muerte, ¿por qué no puso otro árbol que fuese el antídoto a eso? Y se corregía todo. Pues tomaban del otro fruto y ya está. Cuando vemos la Biblia, la historia de la salvación, vemos que el pecado entra a través de Adán. Y a partir de ahí todos nosotros nacemos tarados, todos nacemos con el pecado en nuestro interior y luchando contra ella. Y por tanto, como Dios es un Dios santo y nosotros somos sus enemigos, no hay ninguna manera en que ningún ser humano se pueda acercar a un Dios que es santo, porque somos pecadores. No hay manera. Entonces Dios, en el Antiguo Testamento, decide dar un método, una manera temporal para acercarse a Dios. Y ese método son los sacrificios. Allí se cogía un animal sin mancha, sin defecto, se ponía las manos sobre el animal y lo que esto simbolizaba es que los pecados de la persona o del pueblo pasaban al animal y entonces cuando se mataba al animal, esos pecados quedaban cubiertos con la sangre de ese animal. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que el animal es un animal y no es una persona. El animal no decidía morir, al animal le obligaban a morir. Por lo que en realidad era un sacrificio que era imperfecto. El capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la misma, no puede nunca, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por tanto, como tú y yo somos de carne y sangre, es decir, somos humanos, para poder perdonar nuestros pecados se necesitaba que otro humano, que fuese perfecto como aquellos animales, algo que no ha ocurrido a lo largo de la historia, viniese a morir por nosotros. Es por eso que Jesús se tiene que hacer una persona, porque nosotros lo somos. Porque Dios requería que fuese una persona la que hiciese el pago. Porque la única manera de vencer al imperio de la muerte que tenía el diablo es por medio de la muerte de alguien que no merecía morir. Todos nosotros merecemos morir. Si miramos nuestro historial, todos hemos hecho cosas que ofenden a Dios y por lo tanto el castigo es la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado y con esto Satanás consigue lograr un imperio en la tierra y su misión es guiar a cada persona de la tierra hacia allí para que no logre nunca conocer a Dios. Pero Jesús, en su encarnación, nace como nosotros, vive como nosotros, pero sin pecado, muere exactamente igual que nosotros, su corazón se paró, su cerebro dejó de funcionar, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. ¿Te das cuenta la diferencia entre religiones? Esto no va de lo que yo hago, va de lo que Jesús hizo. Y esto tiene un efecto directo en nosotros. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, a ser esclavos. La muerte de Jesús no solo nos da vida eterna, y esto es lo más grande que hay obviamente, la muerte de Jesús nos debería quitar el temor a morir. Algo que me llama la atención cuando veo el libro de Hechos y la iglesia primitiva y la historia de la iglesia, es que había muchos creyentes que morían devorados por leones, que morían quemados vivos, que morían crucificados y morían cantando y no les importaba morir. Les daba igual. En Google busqué y hay 139 millones de resultados a la frase miedo a la muerte. Hay 139 millones de personas que han buscado algo relacionado con miedo a la muerte, porque la gente tiene miedo de morir. La gente tiene miedo de llegar a ese momento. Les genera temor, ya sea o porque no saben lo que viene después, o porque creen que todo se acaba aquí, o por lo que sea, pero tiene miedo a morir. Y como ha dicho Jordi, hoy es el día de la iglesia perseguida. Y de la misma manera que pasó con la iglesia primitiva, vemos que nuestros hermanos en China, en Corea, en Nigeria, en África, no tienen miedo a morir,
Y sabes, no es porque ellos sean muy valientes, es porque Cristo venció al imperio de la muerte. Es porque Cristo nos debe haber hecho ya libres de temer a ese momento en que todo se acabe aquí. Pero Jesús nos da certidumbre, nos da esperanza, nos da seguridad. Claro que si morir supone dolor, nadie quiere pasar por eso, porque a ninguno nos gusta sufrir. Y como cristianos podemos tener cierta tristeza por las cosas que dejamos aquí, familiares, amigos, pero al mirar a la cruz, eso debería ser mayor que cualquier cosa que podamos dejar aquí, porque nos espera una eternidad con Cristo. Y esto nos tiene que hacer libres del temor de la muerte. Claro que hay cosas aquí que queremos. Yo pienso ahora, si yo me muriese, por una parte estaría súper contento porque me voy con Jesús, pero por otra dejo a mi hija sin una figura paterna que le críe. Y claro que eso me genera en mi interior tristeza. Y me siento un poco como dice Pablo, no sé si qué es mejor, si irme o quedarme, ¿no? Irme es mejor porque me voy con Jesús, pero esa niña, hasta que mi mujer encontrase otro marido, ¿verdad? La muerte ha dejado de ser un enemigo para nosotros, para convertirse en un aliado. La muerte lo que hace es llevarnos a la última puerta para encontrarnos con Jesús. No hay nada más grande que esto. Ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, nuestros hermanos que están siendo perseguidos, estamos seguros que cuando muramos nos vamos a encontrar con Jesús. Y esto es lo más grande que podemos conseguir en la vida. Así que si tú no has puesto tu fe en Jesús, no pierdas esta oportunidad. Solamente tienes que confiar que su muerte en la cruz es suficiente para perdonar tus pecados. Y entonces Él no se avergonzará de llamarte su hermano. Y te asegurará vida eterna una vez llegue el día de tu muerte. No sé si alguna vez has pensado que te gustaría ser un ángel y poder adorar a Dios como ellos lo hacen y estar rodeando el trono de Dios. Yo estoy un poco más cerca de vosotros de serlo, por mi nombre. Pero más allá de eso, no mucho más. Y aquí el autor de Hebreos está un poco cerrando el argumento de que Jesús es mayor que los ángeles. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Igual que el ser humano, hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios, con Satanás a la cabeza, y que intentaron colocarse en el lugar de Dios, usurpar el trono de Dios. Y Dios lo que hizo fue exactamente lo mismo que hizo con el ser humano, sacarlos de su presencia, que no pudiesen disfrutar de su gloria. Pero hay en algo que los ángeles envidian al ser humano, porque Jesús no se hizo un ángel para rescatar a Satanás y a todos los ángeles caídos. Jesús se hizo un hombre. Jesús se hizo un hombre, y esto es increíble. Dios se ha preocupado por medio de Jesús de ayudar a la descendencia de Abraham. Y aquí esta pregunta es importante: ¿quién es esta descendencia? ¿Se está refiriendo el autor de Hebreos a los que han nacido en Israel? No. Mira, Pablo nos da la clave en Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el que es judío lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está hablando de los creyentes, de aquellos que han puesto su fe en Jesús independientemente de su nacionalidad. Así que Jesús se encarna para destruir la muerte, para librarnos de la esclavitud y para socorrernos del infierno. Y esto es increíble. Por eso Jesús sufrió, para darnos todo esto. Y entonces vamos a ver la tercera pregunta: ¿cuál es el motivo de que Jesús se tuviese que hacer igual que nosotros? Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta idea de expiar los pecados del pueblo, perdonad que hay una hormiga aquí, me está poniendo nervioso. Para poder expiar los pecados del pueblo,
Esto lo que significa, la idea de expiar, es sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa, o también por purificar alguna cosa que era profana. Así que, ya sea que para purificarnos o para poder sufrir el castigo de nuestros pecados, Jesús tenía que ser exactamente igual a nosotros. Tenía que nacer como hemos nacido nosotros, de una mujer humana. Tenía que comer, tenía que beber, tenía que ir al baño. Jesús fue al baño. A veces no, Jesús también fue al baño, se bajaba con los calzoncillos, se llevaba y hacía sus necesidades. Tenía que dormir. Jesús tuvo que ser amamantado. Jesús tuvo que crecer, con lo que eso supone en el cuerpo. Jesús tenía que relacionarse con otras personas. Jesús sudó. Jesús olió mal. Jesús se ensució, sufrió, fue tentado y fue abandonado y murió. Él tenía que ser exactamente igual que nosotros en todo, porque si no, Él no hubiese sido un intermediario válido. Pero al hacerse como nosotros, Él se convierte en un sumo sacerdote. Es decir, alguien que intermedia entre nosotros y Dios. Alguien que va a hablar con Dios en una posición perfecta porque Él era perfecto, y alguien que habla con nosotros en la misma relación y en la misma naturaleza que nosotros tenemos. Él tiene que ser el único que puede hacer un sacrificio válido para que la ira de Dios se calme. Y este sumo sacerdocio tiene dos características. Dice que primero es un sumo sacerdote misericordioso. Es decir, es un sumo sacerdote que se acerca a los miserables y en nombre de ellos va delante de Dios para apartar la ira, para socorrerles. Y que cuando se caen, los levanta. Yo no sé si lo sabías, tú eres un miserable igual que yo. Por eso Jesús es un sumo sacerdote misericordioso, que se acerca a los miserables y tiene cuidado de nosotros. La segunda característica es fiel. Jesús es un sumo sacerdote fiel. Él ha realizado la acción que iba a hacer y no falla en su perfección a la hora de hacerla. Normalmente cuando pensamos en alguien fiel, pensamos en alguien que es constante, ¿verdad? Que pues siempre podemos contar con él y demás, y es verdad. Pero ser fiel tiene que ver también con hacer las cosas como se tienen que hacer. Cuando hacemos algo con fidelidad, quiere decir que lo hacemos tal y como se tiene que hacer. Así que en ambos sentidos, Jesús es tanto misericordioso como fiel. Y es maravilloso poder descansar en esta verdad. Que Jesús es el sumo sacerdote que se preocupa por nosotros, que lo hace todo perfecto y que se pone delante de Dios en nuestro nombre, como nuestro representante. Y esto es tan increíble que nosotros podemos acercarnos a Dios y acabar nuestra oración diciendo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Cuando hacemos eso estamos diciendo, Señor, todo lo que yo he orado lo estoy haciendo como si lo hubiese hecho Jesús, porque Él es mi representante. Podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él es alguien misericordioso, que no nos va a dejar nunca en la estacada, sino que aunque no lo merecemos, Él nos va a cuidar, nos va a restaurar y nos va a purificar. Que nuestros pecados han sido totalmente cubiertos por medio de la expiación hecha con la sangre de Cristo. Por eso Él tenía que ser como nosotros, exactamente igual. Él tenía que ser un sumo sacerdote que fuese una persona. No valía como un fruto, tenía que ser una persona. Y nosotros necesitamos a alguien que fuese perfecto. Y esa persona solamente podía ser Cristo. Pero mira, no solo esto. Ahora mismo, en la actualidad, Jesús está a la diestra del Padre. Y cuando volvió diferente. Cuando vino a la tierra era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero quien está ahora en el cielo es Dios hombre. Es el Dios que conoce nuestra naturaleza, conoce lo que nosotros sentimos, nos comprende de una manera increíble. Mirad el versículo 18. Pues en cuanto Él padeció lo mismo siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mirad, la tentación es como un precipicio. Un precipicio que cuando lo vemos de lejos, pues bueno, está allí lejos y ya está. Pero a veces nos llama la atención y nos acercamos y miramos al borde a ver qué es lo que se ve por ahí.
Y a veces nos llama más la atención y nos acercamos un poquito más al borde y asomamos la cabeza. ¿Sabes? Mira, Jesús sabe lo que es eso. Porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es estar al borde del precipicio y que te llame la atención lo que hay debajo y que quieras saltar a ello. Jesús sabe lo que es luchar para no caer. Y Él también sabe que cuando nosotros nos acercamos demasiado, resbalamos. Que cuando miramos a la tentación demasiado de cerca, nuestros pies se resbalan y se van hacia ella. Pero al resbalarnos, muchas veces somos capaces de agarrarnos a una piedra, que se llama Espíritu Santo. Una piedra que está en nuestro interior y que nos recuerda que aquello que estamos a punto de hacer, no deberíamos hacer. Que aquello, el precipicio que tanto nos llama la atención, realmente no nos conviene a ninguno de nosotros. Y entonces, Jesús extiende su mano y nos agarra y nos da la salida. Pero a veces soltamos la mano de Jesús y preferimos irnos al fondo del precipicio. Jesús entiende nuestras luchas. Jesús te entiende en tus peleas contra el pecado. Jesús entiende cuando el pecado te llama y tú quieres ir hacia Él, porque Él lo ha experimentado y Dios ha prometido que no nos va a venir ninguna tentación que no podamos soportar. No hay ninguna tentación contra las que estás luchando que no puedas vencer si te agarras a Jesús. Con tus fuerzas no puedes. Y lo sabes. ¿Cuántas veces luchamos con nuestras fuerzas? Y el que es fiel, el sumo sacerdote fiel y misericordioso, muchas veces no va a permitir que nos acerquemos tanto al bordillo para que caigamos por el precipicio. Jesús se hizo hombre, tal y como nosotros, para poder también socorrernos en la tentación. Nuestro Dios no es un Dios que no nos entiende, que está en un trono allí lejos y que no tiene ni idea de lo que nosotros experimentamos. Él ha estado en nuestra carne, Él ha estado en nuestros pies, Él sabe lo que es sufrir la tentación. Así que cuando venga la tentación no dejes de agarrar el brazo de Jesús. Deja de mirar a lo profundo y mira a Cristo, mira la cruz y toma la salida que el Espíritu Santo te da. Él es poderoso para socorrernos. No lo olvidemos nunca. Acabo ya. Mirad, una de las peores cosas que creo que podemos hacer los que predicamos desde un púlpito es que se nos llene la boca de hablar de la gracia de Dios y a la vez acompañemos todo esto con un montón de cosas que hay que hacer para que Dios esté contento con nosotros. El cristianismo que tenemos en la Biblia y que nosotros creemos y que es real es que nosotros somos unos inútiles, que nosotros somos unos desgraciados, que somos incapaces de acercarnos a Dios de ninguna manera. Que no hay manera de que ninguno de nosotros podamos ir a la presencia de Dios por nuestras fuerzas. Que somos incapaces de cumplir la ley, que no somos buenos. Y Dios, en vez de decirnos, oye, mira, para ser como yo tienes que hacer esto, 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 Dios dijo, yo voy a ir y voy a ser como tú, para que tú puedas ser como yo. Para que yo te pueda ver como si no hubieses hecho nada malo nunca. Yo voy a morir por ti como tú vas a morir en tu vida. Para que seáis como yo. Para que podáis ser santos. Para mirarte y decirte, estoy orgulloso de ti. Pero no es por nosotros, es por lo que Jesús ha hecho. Ahora bien, si a Jesús no le da vergüenza decir que tú eres su hermano, y no le da vergüenza porque te ama tanto, porque te quiere tanto que ha llegado a morir en la cruz por ti. Mira, esto es importante. A veces podemos pensar, no, bueno, Jesús murió para salvar a un grupo de personas. Jesús murió para salvar a personas con nombre y apellido. Él no estaba comprando un grupo de personas y que le venían en una bolsa. No, Jesús estaba pensando en cada uno de nosotros con tu nombre y apellido en la cruz. Jesús se ha convertido en nuestro intermediario, el que habla a Dios en nuestro nombre, el que intercede por nosotros, el que da la cara, el que nos ha santificado, y parte de esta santificación es librarnos de las tentaciones. Y mira, cuando hoy, mañana, el miércoles, llegue la tentación, tú la veas tan grande que creas que no puedes vencerla, recuerda esto. Cristo es más poderoso que la pornografía.
Cristo es más poderoso que la masturbación. Cristo es más poderoso que acostarte con tu novio o con tu novia o tener una relación fuera de tu matrimonio. Cristo es más poderoso que la crítica. Cristo es más poderoso que el odio. Cristo es más poderoso que el rencor, que la mentira, que el alcohol, que las redes sociales, que las apariencias. Cristo es más poderoso que cualquier tentación contra la que tú estás luchando. Cristo es más poderoso. Y por eso Él te puede rescatar de la tentación. Entre Jesús y la tentación siempre gana Jesús. Y me gustaría que nos tomásemos 2 minutos de silencio, sin música, sin que nadie ore en voz alta, por favor, donde le diga, Señor, mira, yo sé que esta semana van a haber tentaciones, porque lucho con ellas. Y díselas claras. Señor, yo sé que lucho contra la pornografía, yo sé que lucho contra la crítica, yo sé que lucho contra perder el tiempo. Señor, rescátame de ellas cuando vengamos. Ayúdame a salir, porque yo solo no puedo. Y dale gracias. Dile, Señor, gracias por haber querido ser como yo, para que yo pueda ser como tú. Así que nos tomamos 2 minutos y luego ya oro yo y con esto acabamos. Señor, gracias, porque tú quisiste hacerte como nosotros, para que nosotros pudiésemos ser como tú. Gracias por haber vivido en esta tierra, gracias por haber limitado tus atributos, gracias por haberte subido a aquella cruz, por haber resucitado y por ahora estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias por santificarnos, Señor. Gracias por no avergonzarte de nosotros, sino llamarnos tus hermanos. Señor, tú sabes cuántas tentaciones tenemos a lo largo del día, a lo largo de la semana, cuántos precipicios nos acercamos a veces demasiado y muchas veces caemos. Perdónanos, Señor, perdónanos por no tomar tu mano cuando nos la ofreces, por no tomar la salida. Y ayúdanos, Señor, primero a ser precavidos, Señor, a huir de la tentación. Pero si nos acercamos, Señor, en esos momentos de lucidez, en los cuales el Espíritu Santo nos recuerda que no es el lugar donde debemos estar, ayúdanos a salir de ellos, Señor, y a huir. Pero aun si caemos, Señor, ayúdanos a no caer en la trampa de Satanás, de pensar que en ti ya no hay más perdón. Gracias porque tu perdón nos acaba, Señor, porque tu sangre es más poderosa que el pecado, y porque nada de lo que nosotros hagamos va a invalidar lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor, ayúdanos a santificarnos. Revela, Señor, el pecado que quizá hay en nosotros y que está oculto y que no vemos, porque queremos ser como tú, Señor, pero no por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu. Gracias, Señor, y glorifícate en medio nuestro en esta mañana. Amén.